Bien, en esta primera cápsula abordaremos la propuesta del filósofo francés Louis Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado. En 1969, el filósofo marxista francés Louis Althusser publicó un texto titulado Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Antes de pasar a desarrollar lo propuesto en dicho texto, cabe decir que la obra de Althusser se caracteriza por conjugar propuestas teóricas provenientes del marxismo con propuestas teóricas provenientes de otros campos del pensamiento, como el psicoanálisis de Freud o el de Lacan. Como resultado de esta conjugación, la obra del filósofo marxista Althusser se caracteriza por proponer perspectivas tan estructurales como dinámicas sobre el conflicto histórico de clases y el funcionamiento del capitalismo, conjugando dimensiones económicas con dimensiones culturales, dimensiones materiales con dimensiones simbólicas, dimensiones, si ustedes quieren, objetivas con dimensiones subjetivas. Por ello, se tiende a concebir a Althusser como un autor tan estructuralista como postestructuralista. Bien, en 1969, el filósofo marxista francés Louis Althusser publica un pequeño texto titulado Ideología y aparatos ideológicos del Estado. En este texto, Althusser parte de la premisa que la subsistencia de cualquier estructura social depende de su capacidad de reproducir sus condiciones de producción. Es decir, no basta con que una estructura social se configure y funcione como tal, sino que debe garantizar en el tiempo las condiciones que posibilitan dicha configuración y funcionamiento, reproducir sus condiciones de producción. A partir de esta premisa, una estructura social capitalista, dirá Althusser, debe garantizar la reproducción no solo de las condiciones materiales de producción, es decir, que exista en el tiempo la materia prima sobre la cual produce mercancías, por ejemplo, deforestar miles de hectáreas y cada vez más para plantar el alimento que permite la producción y reproducción de la industria ganadera, sino que también debe garantizar la reproducción de las condiciones laborales de producción. Es decir, que exista en el tiempo la fuerza de trabajo mediante la cual produce mercancías. De manera más específica, la reproducción de las condiciones laborales de producción, es decir, la reproducción de la fuerza de trabajo, se hace, por un lado, en términos materiales, garantizando las condiciones mínimas de vida del trabajador, otorgándole vivienda, vestimenta y alimentación suficiente, como dice Althusser, para que esté en condiciones de volver a presentarse a la mañana siguiente y todas las santas mañanas a la entrada de la empresa. Esta reproducción material de la fuerza de trabajo se hace, dirá Althusser, mediante el salario. Bien. Por otro lado, la reproducción de las condiciones de trabajo de producción, es decir, la reproducción de la fuerza de trabajo, se hace en términos simbólicos, garantizando, y esto es importante, que el trabajador cumpla con las cualidades atribuidas a la posición técnica que tiene en la cadena de producción. Es decir, no basta con que el trabajador sobreviva físicamente y se presente, como dice Althusser, todas las santas mañanas a la entrada de la empresa, sino que debe contar, o también carecer, ¿por qué no?, de ciertos saberes, competencias y capacidades en correspondencia al lugar que ocupa en la empresa. Por ejemplo, que sepa de soldaduras, de albañería, psicología, gafitería, economía, etc. Pero no solo eso,
sino que también tenga tolerancia a la frustración, capacidad para la resolución de conflictos, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para trabajar bajo presión, que tenga o no habilidades de liderazgo, que tenga o no expresión oral y escrita, en definitiva, todas esas capacidades que identifican, evalúan y potencian los psicólogos laborales. Bien, esta reproducción simbólica de la fuerza de trabajo se hace, dirá Althusser, mediante la ideología. Ahora bien, ¿qué es la ideología? En una primera instancia, Althusser va a abordar esta pregunta de forma tangencial, ocupando para ello el tópico de análisis marxista que distingue, caracteriza y relaciona, dos campos distintos, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura corresponde a la base económica de toda estructura social, es decir, las dinámicas de apropiación y expropiación, sobre las condiciones, modos y medios de producción material de la vida. La superestructura corresponde a la proyección simbólica de toda estructura social, determinada, dirá Althusser, por la base económica, es decir, por la infraestructura. Bien, la superestructura, dirá Althusser, se constituye de dos instancias. Por un lado, la jurídico-política y por otro lado, la ideológica. La instancia jurídico-política de la superestructura se expresa mediante la acción de los aparatos represivos del Estado, tales como las instituciones jurídicas, ya sea el derecho o los tribunales de justicia, las fuerzas de orden público, ya sea la policía o el ejército, las instituciones de reclusión, ya sea las comisarías y las prisiones. Los aparatos represivos del Estado se caracterizan por actuar de forma centralizada, jerárquica, hermética y preponderantemente mediante la violencia. Mantengamos esa cualidad de preponderantemente. Ya sea, por ejemplo, mediante la prescripción de leyes, mediante la vigilancia con armamento en mano del cumplimiento de esas leyes, mediante la sanción física y con armamento en mano del no cumplimiento de esas leyes. Es decir, los aparatos represivos del Estado actúan preponderantemente de manera directa, física y no deliberada sobre los sujetos. He allí su actuar preponderantemente violento. Bien, la instancia ideológica de la superestructura se expresa mediante la acción de los aparatos ideológicos del Estado, ya sea religiosos, escolares, familiares, políticos, mediáticos o culturales. Los aparatos ideológicos del Estado se caracterizan por actuar de forma descentralizada, múltiple, heterárquica y preponderantemente mediante la ideología. Es decir, los aparatos ideológicos del Estado, si bien actúan en el marco de una estructura social liderada por el Estado, pueden hacerlo desde distintos lugares mediante distintas formas y contenidos. Esto es sumamente importante en cuanto a que posibilita que los aparatos ideológicos del Estado coexistan, se complementen, se contradigan distintas formas de acción. En otras palabras, al actuar de forma, como decíamos, descentralizada, múltiple y heterárquica, van a presentar, no así los aparatos represivos del Estado, los aparatos ideológicos del Estado van a presentar distintos grados de determinación, coherencia o contradicción respecto a la infraestructura. Por ello, por ejemplo, podemos encontrar sacerdotes de izquierda o de derecha
artistas de izquierda o de derecha, medios de información de izquierda o de derecha. Por ello, en esta línea, siquiera no podemos imaginar a un policía o a un militar de izquierda.